Juan 17, versículo 11 y versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermanos, la semana anterior empezamos a considerar este título que se le dio a Judas. Judas, cuyo nombre significa alabanza a Dios, se transformó en hijo de perdición. Ese es el nombre que Dios da a Judas, mismo nombre que usa el anticristo, hijo de perdición. Y empezamos a considerar qué fue lo que hizo a Judas ser hijo de perdición. ¿Cuáles cosas lo llevaron a ser este hijo de perdición? Ya vimos el significado de este nombre, que significa literalmente hijo de destrucción, hijo para perderse, hijo para destruir. También vimos cómo este nombre se relaciona con otros nombres, pero le dimos particular énfasis a aquellas cosas que llevaron a Judas a ser hijo de perdición. Por ejemplo, ateísmo. Ateísmo, si no intelectual, o sea, si no un ateísmo intelectual con argumentación en contra de la existencia de Dios, sí un ateísmo práctico. Creemos en Dios y creemos que Dios es de cierta forma, pero Judas, aunque creía en Dios, se supone, no vivía como si Él existiese. Eso es lo que lleva a algunos a ser, igual que Judas, hijo de perdición. Otra cosa fue la ignorancia, que son llevados por otros conocimientos. Otro fue el endurecimiento de corazón y el amor hacia el pecado. Hoy vamos a considerar otras 8 razones. Ya vimos 4. Hoy vamos a ver 8 razones más que llevaron a Judas a ser este hijo de perdición. He decidido detenerme aquí por una sencilla razón. Es la penúltima vez que nos encontramos con Judas. La última es en el capítulo 18. Así que no podemos desperdiciar la oportunidad de meditar en este personaje tan único, tan especial. Y es que, hermanos, como he dicho, trae mucha bendición a la audiencia que escucha sobre Judas. Porque mira, si tú estás aquí y no eres cristiano, escucha bien de Judas, porque su fin será tu fin si no te arrepientes. Serás hijo de destrucción, igual que Judas, si permaneces en los pecados de Judas. Judas debe funcionar a ti como una trompeta que se te pone enfrente y te zumba y te suena para decir, morirás como Él. Pero no solo para el incrédulo, como he dicho, para el hipócrita, porque Judas es el pináculo de la hipocresía. Y siempre en una congregación como la nuestra, hemos de pensar que va a haber hipócritas. Hay hipócritas que saben que no son cristianos y fingen, muy grave. Y hay otros que no saben que no son cristianos y están engañados. Bueno, Judas es un espejo para decir, así luce el hipócrita. Si te he descrito, huye de esa condición y ven a Cristo antes de que sea demasiado tarde, o antes de que termine siendo entregado al pecado, para que tu corazón se endurezca. Y para el cristiano esto también es de mucha utilidad, porque hermanos, como cité la vez pasada los cánones de Dort y la confesión de Westminster, recuerden que estas personas como Judas son
amenazas evangélicas para nosotros. No porque el cristiano pueda ser un Judas. Yo creo esto, un verdadero cristiano no puede ser un Judas. Pero Judas le sirve al verdadero cristiano a huir de esos pecados de Judas. Es una forma de decir, como vamos a ver hoy, y lo he repetido varias veces en estas exposiciones, odiemos el pecado que llevó a Judas a tal condenación. Odiemos esos pecados y apartémonos de ellos. Por eso estamos tomando este tiempo. Mi idea era hacer solo un sermón, pero no fue posible poner 12 características de Judas en solo una exposición. Y no sé si la semana anterior aclaré algo, que estas 12 características, esta lista, la lista como tal, la he tomado de uno de los sermones o dos de los sermones que dio el puritano llamado Anthony Burgess. No sé si lo dije la semana pasada, pero lo quiero aclarar porque la lista la he tomado. No es que traduje su sermón, en lo absoluto. Lo que estoy diciendo es que la lista fue para mí una guía para contemplar el carácter de Judas. Lo aclaro porque es honesto hacer eso. Y si la semana pasada no lo hice, ahora lo estoy comentando. Comencemos con la primera de ellas, o la quinta. Vamos a usar mejor esta numerología. La quinta, ya vimos 4, esta sería la quinta cosa que llevó a Judas a ser hijo de perdición. Abandonó la fe cristiana. Judas fue uno que caminó en la compañía de Jesús, pero se apartó del camino. El nombre de hijo de perdición en un sentido merece a todos aquellos que mueren sin Cristo. Pero de una forma particular, este nombre aplica a los que abandonan la fe cristiana. Jesús habló muchas veces del cuidado de tomar el arado y mirar hacia atrás. Habló muchas veces del peligro de decidir caminar en la vida cristiana y regresar al mundo. Esto es algo de lo que se nos ha advertido no solo en el Nuevo Testamento, sino que se nos dio una estatua de sal para recordarnos la gravedad de esto en el libro de Génesis. Porque hubo una mujer que, habiendo sido libertada del fuego, volteó atrás y quedó hecha estatua de sal como juicio. Aquellos que terminan volteando al mundo, que empiezan a caminar en la vida cristiana, pero terminan volteando hacia atrás, terminan mirando hacia atrás, deben saber que se acercan para ser hijos de perdición. Ciertamente, esta es una condición peligrosa y por lo tanto nadie debe acercarse al cristianismo jugando. Nadie debe acercarse al cristianismo con poca concentración y diligencia de lo que hace. El hombre y la mujer que se acerca al cristianismo debe saber que este es un llamado a tomar la cruz todos los días de la vida. Por eso Jesús repetidamente enseñó sobre esto. Por ejemplo, dice: pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Judas fue uno que mientras decidía caminar en la vida cristiana, miró hacia atrás y decidió regresar a los pecados pasados. De esto habló el apóstol Pedro, cuando dijo que hay algunos hombres que se lavaron, se escaparon de las contaminaciones del mundo por un tiempo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero se volvieron a enredar en esas cosas y fueron vencidos por ellas. Su postrer estado, dice, viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es grave
cuando el hombre mira hacia atrás. Entre nosotros ha pasado personas que han mirado hacia el mundo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero y merecen el mismo nombre que Judas, hijo de perdición. Esa es su condenación. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido en la fe del Hijo de Dios. Pero se apartaron para que se cumpliese la escritura de estos hombres. Hermanos, tomemos esto con toda solemnidad. ¿Estás siendo tentado por el mundo de abandonar la vida cristiana? ¿Estás siendo tentado a entregarte mejor al pecado? ¿Ya has avanzado en la vida cristiana y estás un poco cansado y estás un poco fatigado y dices, ¿por qué tengo que seguir peleando? Mejor voy a rendirme y voy a entrar al mundo. Cuando las cosas no parecen lucir bien, viene esta idea a tu corazón de decir, mejor lo abandono y vivo descansado en este mundo. Lucha contra tales pensamientos. Lucha contra tales ideas. Porque no hay peor condenación que habiendo conocido el Evangelio, habiendo gustado de la benignidad del Señor, de la gracia del Señor, habiendo tomado el arado santo y sagrado del cristianismo, después miras hacia atrás. Hermano, cuando vengan esos pensamientos, considera al hijo de perdición. Odia el pecado de traición, porque es traición a Cristo. ¿Saben? Los romanos solo crucificaban dos tipos de personas. Uno, algún criminal, asesino, extorsionador, mutilador, que vivía en su provincia romana y no era de su patria. Ellos lo crucificaban. Pero había otro tipo de personas que ellos crucificaban. ¿Saben cuál? Solo un tipo de romanos. Los romanos podían crucificar a otro romano, pero era un pecado una falla muy particular. Traición a Roma. Los romanos, claro que no iban a crucificar a sus compatriotas porque ¿cómo les iban a dar tan miserable muerte? Pero si es traidor, que suba a la cruz y que muera de la forma más miserable posible. Bueno, la traición en el cristianismo se paga peor. Si alguien mira hacia atrás, vivirá al lado del hijo de perdición el resto de su caminar. Dice Thomas Manton, aunque no podemos vender a Cristo en persona y ya no hay sacerdotes para negociar con nosotros, Satanás todavía está vivo y por lo tanto, cuando por calma y paz mundana y puñados de cebada y piezas de plata nos apartamos de la promesa y la comodidad y sus esperanzas y arriesgamos el favor de Dios, la paz y la conciencia por las insignificancias cuestiones del mundo, somos culpables de traición de Judas, de la traición de Judas. Hermanos, cuando miras al mundo y seas tentado por eso, considéralo una de las más grandes blasfemias del corazón. Lucha, odia ese pecado, odia el pecado de traición, porque no será poco el juicio. Hermanos, si alguien va a sufrir en el infierno, todos van a sufrir, todos. Pero si alguien merecerá más azotes, serán los que traicionaron el cristianismo, los que habiendo tomado el arado se apartaron. Oh, y cuánto más los que le hicieron daño a la iglesia después de apartarse. Sí, porque hermanos, los que han salido del cristianismo son los más peligrosos para el cristianismo, porque ellos intentarán hacer daño, pero ay de aquel que traicionó el cristianismo e intenta hacer daño a Cristo. Su nombre es hijo de perdición. Hermanos, que esto dé seriedad a nuestra vida cristiana.
si hay un pecado que nos está empezando a molestar, si hay tentaciones de abrazar al mundo y mucho deseo de la vida mundana, ponte alerta y toma tu cruz cada día y síguele. Así vivía el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 21 de los Hechos, cuando deseaba ir a Jerusalén, que una compañía le decía, no vayas, y empezó a llorar y dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Afligiendo mi espíritu de esta forma. No solo estoy dispuesto a ser atado y padecer en Jerusalén, estoy dispuesto a dar mi vida por el nombre del Señor Jesucristo. Oh, hermanos, vivimos en tiempos de mucha paz, pero no sabemos cuánto va a durar esta paz. Los cristianos primitivos sufrieron esto de la forma más inmediata, porque eran tentados a traicionar cuando eran llevados al cepo, cuando eran llevados a la estaca para ser quemados, para lucir como antorchas en el palacio de Nerón, en la ciudad de Nerón, para morir en las fieras. Pero permanecían firmes, hermanos. Hoy nosotros tenemos no perseguidores, pero el mundo y el diablo y nuestra carne que nos atrae. Toma la decisión cada día de seguir a Cristo. De hecho, así es como lo dice en Lucas capítulo 9, ¿no es cierto? Dice, tomad su cruz cada día. Cada día. Somos llamados a tomar la cruz de nuestro Señor día tras día, hermano. Hermano, has hecho alianza con uno. Y la alianza con este es la mejor alianza que has podido hacer. Pero el llamamiento es a morir día a día, a obedecerle día a día. Recuerda esto, hermano, para que cuando seas tentado puedas permanecer ante tan fiera tentación. Oh, porque tentación diabólica es esta. Tentación diabólica, y Pedro mismo cayó en esto. Pero si tú has tocado el cristianismo y te has apartado varias veces, quizás has intentado, déjame alentarte a algo. Pedro fue perdonado después de que negó al Señor Jesucristo. Toda blasfemia será perdonada contra el Hijo de Dios. Toda. Le has blasfemado por 30 piezas de plata. ¿Saben qué era el precio más bajo? Porque así se vendían los esclavos, por 30 piezas de plata. Lo has traicionado, te has vuelto al mundo, te has vuelto al pecado, has decidido vivir la vida cristiana quizá de lejitos, sin molestias, que no cueste. Ok, todo pecado será perdonado. Si vienes a Él en humillación, si vienes a Él con un corazón sensible, arrepentido, no te va a echar. Oh, bendita situación de Pedro, porque nos muestra algo hermoso, que aún al que le ha negado puede ser recibido. Solo no mueras negándole, solo no mueras en la negación. No mueras en ese estado, porque te digo algo, tu nombre será hijo de perdición. Esa tentación llevó a Judas a ser Judas Iscariote. Pero hay otra cosa, y de hecho el punto 6 y punto 7 que vamos a presentar están muy relacionados, pero debemos prestar bastante atención. Dice, en primer lugar, otra cosa que llevó a Judas a ese estado fue indiferencia a los medios de gracia. Indiferencia a los medios de gracia. Y 7, prejuicio en contra del ministro de Dios. Prejuicio en contra del ministro de Dios. Veamos el primero. Indiferencia a los medios de gracia. Dice Anthony Burgess,
Este fue el caso incluso de todos los judíos. Ellos, estando acostumbrados por muchos años a las amenazas de los profetas, tan lejos estaban de temblar en ellas, y así aquí algunos. Judas estaba escuchando las advertencias del Señor. Uno que parte conmigo el pan es diablo. No todos están limpios. Fariseos, huyen de la hipocresía. ¿No les dijo? Varias veces, varias advertencias, pero esa predicación de gracia empezó a ser ignorada por Judas Iscariote. Oh, tú que tienes cierta apatía para escuchar la palabra, ten seriedad y gran temor a lo que escuchas ahora, porque fue la indiferencia a la palabra predicada que trajo a Judas a ignorarla y por lo tanto morir en la perdición. Oh, no ignoren la palabra que se predica. Y dice 7, prejuicio contra el ministro. ¿Qué quiere decir? Dice Anthony Burgess, los prejuicios pecaminosos e impíos contra los profetas y ministros de Dios, que en su nombre los amonestan y los advierten de sus pecados. Oh, cuando los hombres, en lugar de escuchar sus consejos, aprovechan la ocasión para calumniar y oponerse a ellos, es que se han precipitado a la confusión y la perdición. Si tú rechazas la palabra predicada, ¿qué opción tienes? Lo que está diciendo no es que el ministro o el profeta tengan alguna virtud que los deba hacer respetables a los hombres o algo así. Lo que está diciendo es que debido a que el profeta y el ministro de la palabra son los que traen el mensaje que te puede salvar, ignorar el mensaje, ignorar las llamadas de atención del ministro, ignorar las advertencias, ignorar la palabra puede traer perdición. Y volvamos al peregrino para ilustrar esto. Tanto nos ayuda este librito. Y recuerden que cuando viene el sabio mundano y lo desvía, dice, ¿por qué no has hecho caso a mis palabras? Mira la consecuencia de apartarte. Si hay una iglesia con un ministro que se apega a la palabra de Dios, desviarte de su amonestación que nace de las Escrituras traerá tu condenación, traerá tu muerte. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recuerden, intento ser claro en esto. No es porque haya algo virtuoso en el mensajero simplemente es vaso de barro, pero él trae el mensaje que trae vida, porque aparte del mensaje predicado no hay salvación para el hombre. No desprecies, por lo tanto, la palabra de verdad que te dice hoy, arrepiéntete y cree. ¿No dice esa amonestación el apóstol a los hebreos? ¿No dice, no menosprecien la palabra de gracia que se os presenta diciendo, hoy es día de salvación? No menosprecies las amonestaciones, no menosprecies incluso cuando el sermón es duro, porque sé que cuando es duro eres más propenso a no escuchar. Sé que eres más propenso a ignorar, porque es molesto lo que dice el predicador. Hoy te he dicho desde la mañana que has violado su ley. Hoy te estoy diciendo esta tarde que eres hijo de perdición. Hoy te estoy diciendo que tu parentesco es con Judas Iscariote. Sé que esto molesta, pero esta palabra no la puedes ignorar. Es para tu bien, es para tu bienestar. Porque si tú rechazas el mensaje del Evangelio, ¿a dónde podrás ir? ¿En dónde te podrás esconder? Hermanos, déjenme dar una aplicación práctica de esto. Llevemos a nuestra familia a enseñarlos a escuchar. Yo sé que con nuestros hijos es difícil y a veces pueden batallar y pueden estarse a veces hasta durmiendo. Pero hermanos, uno tiene que enseñar al hijo a decir que la palabra que se predica es la palabra de Dios y toda reverencia es debida cuando la palabra se habla. Toda atención, toda intención, no que no luchemos con la distracción, no que no luchemos con el sueño,
Pero hemos de instruirlos de cómo escuchar sermones, de cómo deben atender a la palabra. Hermanos, hemos de ser diligentes. Siéntatelo cerca. Bueno, con su sana distancia. No, ellos sí se pueden sentar cerca de ustedes, son sus hijos. Y usa alguna técnica, pero que sus corazones no se acostumbren a escuchar mientras ellos pueden ignorar. No lo acostumbres a eso. Acostúmbralo a que cuando la palabra es predicada, toda reverencia se pone a la santa exposición. Oh, hermanos, hemos de enseñar esto. Yo sé que a veces podemos traer algunos contextos y pensamos que demasiada reverencia a la palabra es religión o legalismo. Hermanos, yo he hablado de esto anteriormente. Debemos intentar dar el culto de reverencia más grande. No importando nuestro lugar está muy ¿cuál es la palabra, hermanos? Ni hay palabras, ¿verdad? Gracias a Dios por este local, pero sé que no provoca acciones de reverencia, ¿sí? Esa sería la mejor descripción. Pero no es por el lugar, es por la palabra. Escuché, si no me equivoco, en la iglesia de R.C. Sproul, a la entrada, cuando te reciben los diáconos o algunos hermanos para darte la bienvenida, tienen un bote de basura ahí para que, según ellos, eso es su convicción. No estoy diciendo que es nuestra convicción, pero se los explico, para que eches ahí tu café de Starbucks o de lo que sea. Cuando estás llegando, tires el chicle o cualquier otra cosa para que cuando atiendas a la palabra estés concentrado escuchando de ella. No sé si es lo mejor, pero nos habla de la reverencia a la palabra. Hemos de atender la palabra con toda solicitud. Me acuerdo una vez, estaba en otra iglesia, hermanos. En verdad, no crean que es para despistar que era aquí. No, en verdad, fue otra iglesia. Y mientras estaba escuchando el sermón, al lado un amigo se estaba cortando las uñas. Y corta uñas y no sé si traía, ¿cómo se dice? ¿Lija? Pero no sé por qué traía lija si era hombre, pero bueno. Se estaba quitando algo que le raspaba, yo creo. Pero hermanos, es la palabra de Dios. Y no importa si es un estudio, no importa si es el sermón principal, no importa si es la predicación de la tarde, toda reverencia es debida. Enseñemos a nuestros hijos a respetar la palabra. Enseñemos a nuestra familia a ponerle reverencia. Porque aquel que desprecia la palabra es alguien que no merece que se le echen perlas. Si desprecias la palabra de Dios, si manifiestas toda irreverencia, y gracias a Dios no es nuestro caso en este culto, pero lo tengo que decir. Si menosprecias y te burlas de la palabra predicada, no vamos a dejar que la humilles. No vamos a dejar que entres más, porque no vamos a echar las perlas a los cerdos. ¿No dice el Señor, no echéis las perlas a los cerdos? Mientras vengas aquí y escuches con atención, ven. Y tú dices, pero hermano, pastor, todavía no soy salvo. Ven, pero he caído, ven. Eres bienvenido. Pero en el momento en que alguien muestra irreverencia, jactancia y burla ante las santas escrituras de Dios, en ese momento no echamos perlas a los cerdos. 8. Algo que llevó a Judas a ser hijo de perdición fue rebelarse en contra de la conciencia. Se rebeló en contra de la conciencia.
Hermanos, déjenme dar una aplicación para nosotros como cristianos del punto anterior antes de entrar a este. Hermanos, Dios no nos da siempre lo que deseamos en un predicador. Y regularmente nos va a dar un predicador que con varios defectos, muchas fallas, muchos errores, pero la palabra les llama, hermanos, a escuchar la palabra predicada que se trae, no porque el hombre sea merecedor de la atención, sino porque es aquel que ha sido puesto para instruir, para guiar, para dirigir. Así que cuando la palabra es predicada, no solo seamos oidores, sino hacedores de esta, porque ese fue justamente el problema con Iscariote, que dejó de atender la palabra. Hermanos, mucha verdad se ha predicado desde este púlpito, con muchos defectos, con muchas fallas. Claro que quisiéramos otro tipo de predicador, pero que sea la palabra lo que tenga peso en su corazón y no el hombre que predica, y por lo tanto atendamos con mucha diligencia la palabra que se expone, porque es palabra de Dios. Así que cuidémonos de ignorar la palabra del Señor. 8. Rebelarse en contra de la conciencia es algo que pone a un hombre en la condición de Judas Iscariote. Alguien que tiene luz, alguien quien comprende su pecado, que comprende la cruz de Cristo. Es más, alguien que hasta puede ser movido por la palabra, pero termina sellándole la puerta, termina cerrando y alejándose de la luz. Cuidado, porque si esa es tu condición, eres o estás caminando hacia ser hijo de perdición. Judas tuvo mucha luz, tuvo mucha revelación, escuchó mucho, pero no hizo caso a su conciencia. Hermanos, yo no sé qué aflicciones y qué luchas tenía Judas en su conciencia cuando planeaba vender al Señor, cuando se quiebra el frasco en el Señor Jesucristo de perfume y él empieza a decir, se hubiera dado a otros, y el Señor le amonesta. ¿Cuántas revelación de conciencia puede tener el hombre y aún así cerrar su corazón? Vio milagros, escuchó enseñanzas, fue despertado. Hermanos, fue despertado hasta tal punto que decidió seguir a Cristo. Fue un apóstol, lo siguió por un tiempo, pero se reveló a la luz del Espíritu Santo. Atendamos, por lo tanto, con toda diligencia cuando el Espíritu nos revela algo de nuestras vidas. Y no seamos duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, porque ellos son los que resisten al Espíritu Santo, dice Esteban en Hechos capítulo 7. Resisten al Espíritu Santo. Amigo, ¿te brilla el Evangelio? ¿Entiendes que eres pecador? ¿Sientes hasta cierto dolor por el pecado? ¿Y comprendes que Cristo es un fiel Salvador que puede perdonar, pero aún así terminas sellando la puerta porque no quieres dejar cierto pecado, porque no quieres confesar a Cristo, porque por cierta vergüenza que hay en tu vida y demás? Huye de tal estado. Si hoy tienes luz, hoy cree en el Señor Jesucristo. No te esperes a mañana. Si la luz brilla hoy, hoy ve a sus pies. Si hoy te duele el pecado, hoy arrepiéntete. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en los tiempos de Moisés. Si oyes hoy su voz, hoy. Por eso el predicador debe urgir cada domingo a los hombres, cada domingo a los pecadores, a decir, ven hoy. No sabes si mañana tu corazón va a estar sensible. Recuerda, Dios es misericordioso y se acerca para mostrar el pecado y doblar el corazón, pero aquel que no escucha puede ser juzgado con tinieblas absolutas. Si hoy estás sensible al dolor del pecado, ¿por qué lo esperarás el arrepentimiento hasta después? Si hoy estás confiando en crees en Jesucristo y estás entendiendo, hoy ríndete a Él.
No esperes a mañana, quizá mañana sea demasiado tarde. Quizá mañana no llegue. Y eso hace un hombre hijo de perdición. Judas no escuchó la voz. Y cuando la quiso escuchar porque tuvo cierto remordimiento, ¿recuerdan? Era demasiado tarde. Estaba dominado por el pecado y por el diablo. Y los deseos de su padre el diablo hizo matar. Porque ese es el deseo de su padre el diablo. De hecho decía un puritano justamente eso. Así entra en el corazón del hombre el diablo. Primero, como cuando alguien está dando un cincelazo. No empieza dando un cincelazo fuerte. Empieza abriendo camino. Empieza abriendo camino. Y cuando ya está bien acomodado, entonces empieza a destruir más. Así empezó Judas. Un poco de tomar la bolsa, un poco de abrirse camino por ahí, un poco de endurecimiento, un poco de ignorar las palabras de Cristo, un poco de ignorar las advertencias. Y cuando se dio cuenta, el diablo ya había entrado totalmente a su corazón. Ya estaba dominado por él. 9. Endurecimiento en la aflicción. Este fue lo que le pasó a Judas. Judas se afligió. Judas se afligió, pero terminó siendo hijo de perdición. Porque su aflicción no lo ablandó, lo endureció. Cuando se empieza a lamentar por lo que acaba de hacer, cuando empieza a tener tormentos en el alma por lo que realizó, en lugar de rendirse, se endurece. Lo mismo que Faraón. De hecho, si hay un paralelo entre Judas y el Antiguo Testamento, es Faraón. Se endureció con los juicios de Dios. Se endureció con los lazos de Dios. Recuerda esto, Dios usa varios lazos para quebrantar tu corazón duro, amigo. Amigo, tienes un corazón duro. Yo nací con un corazón duro, un corazón rebelde. Dios va a usar diferentes formas para quebrarlo. A veces va a necesitar solo un alfiler para poncharlo, pero a veces va a necesitar una lanza para hacerlo. Y a veces entonces viene la enfermedad, vienen las tribulaciones, vienen las aflicciones de la vida para ablandar el corazón, pero tú te endureces más. Entonces caes en el estado del hijo de perdición. Dice Burgués: es probable que los hombres sean hijos de perdición cuando han estado bajo muchas y frecuentes aflicciones, pero no son preservados, sino que van mal en peor, como el profeta les dice a los judíos: ¿por qué querréis ser castigados más? ¿Por qué todavía desean ser castigados? ¿No ha sido suficiente esta aflicción? Amigo, ¿estás pasando una aflicción? ¿Hay una aflicción en tu vida? Algo que te ha sacado las lágrimas, algo que te hace desesperar, algo que te ha hecho llorar, algo que te mantiene frustrado y enojado. Si es así, no te endurezcas ante ello. Reconoce que Dios está poniendo su mazo para quebrantar lo duro del corazón. Y si te preguntas, ¿por qué ha venido esto tan fuerte? Porque tu corazón está tan duro que solo algo tan fuerte puede traer esa blandura al corazón. Así que si hay aflicción en tu vida, amigo, no la ignores. Si te endureces, caerás en la misma condición de Faraón. Un juicio más duro, otro juicio más duro, otro juicio más duro, otro juicio más duro, terminando destruido en el mar. Hijo de destrucción es su nombre. O si tú te endureces ante las pruebas, ten cuidado. Esta ha venido para afligir, para traer solaz, para traer paz en tu corazón. Hermano, busquemos tener todo cuidado en los tiempos de enfermedad y aflicción. ¿No es cierto que en los tiempos de enfermedad hasta malos pensamientos hacia Dios pueden venir? Oh, hermanos, no lo ocultes. La Biblia no oculta que los cristianos pueden tener eso. Ahí está Job. Lee Job. Algunas partes de Job he puesto al lado de mi Biblia en un margen. Esto es delicado, porque alguna forma en la que se expresa parece un poco rudo en cómo se dirige, un poco pasó un poco la raya, podríamos pensar. Hermanos, es que en medio de la prueba y la aflicción pueden venir malos pensamientos.
Mantén tus pensamientos a raya en el tiempo de la prueba. Por eso los días miércoles, cuando nos juntamos aquí para orar e incluimos a los enfermos, una de nuestras principales peticiones no es no es ni siquiera la principal. Oramos que si el Señor quiere los sane, pero ¿saben cuál es nuestra principal petición? Señor, sosténlos, dales gracia para soportar, dales consuelo, porque en medio de la prueba querrán a veces salir del cristianismo. Querrán a veces reaccionar como la mujer de Job, maldiciendo a Dios. Oh, hermanos, guardemos el corazón en el tiempo de la prueba. Avancemos. La 10ª cosa que llevó a Judas a ser aquel que fue, prosperó en el pecado. Prosperó en el pecado. En diferentes ocasiones se escucha que la prosperidad es símbolo de que Dios me ama. Lo he escuchado varias veces. Yo creo que Dios me ama porque me ha estado yendo bien en esto y lo otro. No, que prosperes no es símbolo de la bendición de Dios. Es más, ni siquiera que prosperes en el bien, mucho menos que prosperes en el mal. Judas triunfó en sus planes, quería plata y tuvo la plata que deseaba. No te ciegues. Si estás en el camino del éxito, date cuenta si es la bendición de Dios o su juicio que está trayendo a tu vida. 11 y nos acercamos al final. Hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? La hipocresía, hermanos, es uno de los pecados que más caracterizó a Judas. Hemos visto ya 10 cosas que llevaron a Judas a ser el hijo de perdición. Pero si algo lo llevó a tal condición fue la hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es aquel que profesa la vida cristiana negando la eficacia de ella. Un hipócrita es alguien que actúa o finge ser quien no es. Es aquel que sabe hablar en contra de la maldad, pero no tiene problema en practicarla. Sabe hablar de la piedad, pero nunca la lleva a cabo en su vida. Son esas nubes que parecen cargadas de agua, pero no traen nada. ¿No hablo de eso nuestro Señor? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero ¿qué dice? Hipócritas. Hipócrita es uno que en lugar de luchar con el pecado, más bien lo encubre. Hipócrita es uno que le gusta hablar de la religión, pero no vivirla. Hipócrita es uno que escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra. Hipócrita es uno que puede corregir a otros, pero no puede corregir su propia vida. Puede hablar de sus responsabilidades como cristiano, pero en secreto no practicar ni una de ellas. Usa palabras de los santos, pero no tiene una vida santa. Ellos leen la Biblia en público, pero nunca en privado. Ellos presentan su matrimonio como afable y digno de imitar, pero en la casa hay pura destrucción y muerte. Oran en la iglesia, pero nunca en sus habitaciones. Denuncian el pecado, pero lo practican en su corazón. Hablan de la ley, pero no guardan los mandamientos, ni quieren. Hablan palabras bonitas a otros, pero en su corazón solo existen malos pensamientos. ¿Te he descrito? Sí, tú que vienes a esta iglesia diciendo que eres cristiano, que perteneces quizá hasta la membresía de la iglesia, porque la membresía no te hace cristiano. ¿Te he descrito?
Sí, tú que puedes llevar la Biblia para el brazo, decir Dios te bendiga, saludar con una sonrisa, pero en realidad en lo interior no hay piedad, no hay eficacia, no hay vida. Oh, qué desgracia es tu condición. Qué desgracia. Si tú sabes que eres un hipócrita y aún así aparentas ser cristiano, en verdad lamento tu condición y más bien te digo, arrepiéntete de tu falsedad. Confiesa tu condición. Confiesa tu condición y déjate ser ayudado. Pero puede haber otro tipo de hipócrita aquí, uno que no sabe que es hipócrita. A ti te digo, si he descrito tu vida, y tú dices, es que yo no sé si soy hipócrita, pero te he descrito, puedes tener algo de luz de que quizá eres un hipócrita. No descanses en una profesión externa de tu fe. No descanses en que eres miembro de la iglesia. No descanses en que sueles hacer una que otra buena obra. No descanses en que no faltas los domingos a la iglesia. No descanses en eso. Si te he descrito, si lo que he dicho hace un momento habla de ti, no dudes, quizás si eres un hipócrita. Busca ayuda. Busca iluminación por medio de la palabra para saber cuál es tu condición. Primera de Juan nos dice cómo luce un cristiano. Si tú no luces como él, es buena lo que digo, pero aunque duela, es bueno. Pero si no luces como el cristiano de Primera de Juan, si no hay esas características, no si no eres perfecto, nadie es perfecto, pero si no hay esas características y más bien hay un poco de falsedad, eres uno aquí y uno en la casa, uno aquí y uno en el trabajo, es bueno porque ahora puedes darte cuenta que no estás en Cristo muy probablemente. Huye de esa miserable condición. Eso fue lo que condenó a Judas a ser el hijo de perdición. Fue aparentar algo, ponerse la máscara. Eso es lo que significa hipócrita. Uno que se pone la máscara. Hermanos, luchemos contra la hipocresía. Un cristiano no es un hipócrita, pero puede caer en hipocresía. Y de hecho, hermanos, puede ser más frecuente de lo que pensamos. Me gustan las palabras del puritano Matthew Mead. Él dice, el creyente débil no es hipócrita. Y sin embargo, sí hay algo de hipocresía aún en los cristianos más fuertes. Hay cristianos que están débiles, están frágiles y han estado quizá lastimados, cayeron y están lastimados. Dice Matthew Mead, el débil no es un hipócrita, está débil, cayó. Pero incluso en el más fuerte de los cristianos no deja ver algo de hipocresía. Y esa es muchas veces la acusación de los que están afuera. La hipocresía en la cual podemos caer. Hermanos, odiemos este pecado. Odiemos este pecado que llevó a Judas a ser el hijo de perdición. Huye de la hipocresía, hermano. Hermano, no aparentes presentar algo más piadoso de lo que eres. No finjas. Es más, si hoy en día estás atado al pecado, como cristiano caíste y estás lastimado, ni siquiera vengas a la cena para mostrar a los demás que sí estás bien. Más bien busca ayuda en el pastorado. Busca ayuda con hermanos santos dentro de la iglesia que te puedan ayudar. En vez de solamente aparentar poniendo la máscara. Porque hermanos, como cristianos podemos caer en la hipocresía. Y si no es tu condición tal cual esa, hermanos, luchemos por nunca intentar hablar y hacer pensar a la gente más alto de lo que realmente somos. Cuidemos la mentira y la hipocresía. Tengamos humildad para hablar cuando estamos decayendo, porque fue la hipocresía lo que encerró a Judas. No quería confesar su amor al dinero, no quería confesar su pecado. Todo cristiano en una manera puede caer en la hipocresía. Luchemos en contra de ella, hermanos.
Luchemos hasta lograr ser lo más transparentes posibles en nuestra vida. Y déjenme terminar así. La última cosa que llevó a Judas a ser hijo de perdición, ¿cuál fue, hermanos? Piensen un momento. ¿Cuál fue la última cosa que llevó a ser Judas el hijo de perdición? Desesperación. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué hace al hijo de perdición, hijo de perdición? ¿Qué sella? ¿Qué sella al hijo de perdición ser hijo de perdición? ¿La gravedad del pecado? No. ¿La cantidad del pecado? No. Podríamos repasar todo lo que hemos visto. ¿A alguien lo sella en la perdición el ateísmo práctico? No, puede ser perdonado. ¿A alguien lo sella que fue desviado por una falsa doctrina? ¿Lo sella en la perdición? No, sí, puede regresar al camino por la verdadera doctrina. ¿A alguien lo sella en el estado de perdición el endurecimiento del corazón? No, la palabra puede volver a quebrantarlo y puede ser perdonado de su endurecimiento. ¿A alguien lo sella en el estado de perdición el amor al pecado? No, puede abandonar ese amor al pecado y venir a Cristo. ¿A alguien lo sella el retroceder en la vida cristiana? No, si has retrocedido puedes alcanzar misericordia. ¿Indiferencia a los medios de gracia y prejuicios ante el ministro? No, puedes volver a ser escuchado. ¿A alguien lo sella el rebelarse en contra de la conciencia? No. La palabra puede volver a iluminar y ser perdonado de eso. ¿A alguien lo sella que se endureció contra Dios en medio de la enfermedad? No. ¿A alguien lo sella que prosperó en el pecado? No. ¿A alguien lo sella que en perdición que es hipócrita? No. ¿Cuál es aquel pecado que sella al hombre en perdición, en muerte, en juicio? Desesperación. Lo que quiere decir Anthony Burgess por desesperación es falta de fe. Falta de fe. Pedro cayó 3 veces y fue perdonado. El ladrón en la cruz moría por sus malos caminos, pero creyó. Pero el otro fue condenado. ¿Por qué? Porque no confió en aquel que puede perdonar a los pecadores. Por eso dice Juan, el que cree no es condenado, pero el que no cree dice, ya ha sido condenado. Judas no pudo mirar a Cristo como el que le perdonaba. Pedro pudo mirarlo. Pedro le negó 3 veces, pero Pedro pudo volver a poner su confianza en Cristo. Judas no. Judas no confió en Cristo como el Salvador. Judas no miró a Cristo como el que le podía perdonar. Judas no miró al Señor como aquel que era misericordioso para recibirlo. Lo que lo selló en tal condenación fue la desesperación, la falta de fe. Todo aquel que permanece en incredulidad camina hacia la destrucción. Camina hacia la casa de Judas, el lugar de tormento, el lugar de destrucción. Oh, pero lo que te puede librar de tal estado, cualquiera que seas tú, es fe en el Salvador. No estás tarde para eso. Si estás aquí, no estás tarde. El ladrón creyó estando en la cruz y recibido fue al perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le decía. Oh, pero no hice buena obra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, pero fui muy desobediente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero me rehusé a escuchar a mis rabís. Oh, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero fui ateo práctico toda mi vida. Pero hoy estarás conmigo en el paraíso.
pero ni siquiera me bauticé, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero menosprecié tu palabra, Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón en la cruz creyó y pudo ser recibido al perdón. ¿Por qué morirás en tus pecados? Si hoy se ofrece la salvación en Jesucristo, ¿por qué morirás sin esperanza? ¿Por qué morirás en esta desgracia? ¿Por qué morirás en esta miseria? Confía en el Señor Jesucristo. Confía que Él es aquel que perdona pecados. Confía que Él es aquel que te puede recibir. Confía que su sangre preciosa te limpia aún de los pecados más oscuros que tienes en tu vida. Yo sé que tienes unos que te avergüenzan totalmente, pero aún de esos puedes ser perdonados. No es demasiado tarde. Ven al Señor Jesucristo y serás salvo. No importa cuán duro hayas caído. Nosotros predicamos un Salvador que es grande y misericordioso para perdonar cualquiera que sea tu pecado, pecador. Pecador, escucha esto. Hay un grande Salvador. Su nombre es Cristo. Y Él es misericordioso para salvarte de tu suciedad, de tu pecado. No importa cuán duro estés, no importa cuán sucio estés, no importa cuántos pecados traigas en la espalda, no importa cuán larga sea la lista. Él es salvador de pecadores, de los más miserables como nosotros. Esta es la invitación. Ven, no mueras como hijo de destrucción.